Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimo señor secretario general de honor, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, representantes del rector en el campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación, hermanos mayores, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert. Será ese. Aquel está abierto. No. ¿Ahora sí? Ahora sí. No. No sé. Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Siemens Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Continuamos en el día de hoy con la cuarta y última conferencia programada dentro del ciclo Jerez Siempre. Este año, con motivo, con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, como es habitual, está dedicado a la conmemoración de los 450 años de la Hermandad del Santo Crucifijo. Quiero agradecer de nuevo a esta señora Hermandad Jerezana la petición que en su día hiciera para celebrar este ciclo de conferencias en nuestra sede. La conferencia final estará a cargo del doctor don José Miguel Merino Aranda, médico especialista en obstetricia y ginecología, bajo el título 1928-1938, don Juan de Mata López de Meneses y el Marqués de Domecq, de la reorganización de la Hermandad del Santo Crucifijo a la fundación de la Unión de Hermandades. Para la preceptiva presentación del conferenciante cedo la palabra al ilustrísimo señor don Eufemio Vega Seán, académico de número de esta Real Academia y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimos compañeros académicos y compañeros miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, hermano mayor, Junta de Gobierno, hermanos en Cristo de mi querida cofradía sacramental y del Santo Crucifijo, amigos y benefactores de la Academia, señoras y señores. Clausuramos este postrero y brillante ciclo Jerez Siempre, que hemos dedicado a la conmemoración fundacional de la antigua Hermandad del Santo Crucifijo, con una ponencia del más alto nivel académico, que se adentra en el proceso generador de la cofradía contemporánea. Para ello nos acompaña un conferenciante de currículo casi inabarcable y de prestigio contrastado, el doctor don José Miguel Merino Aranda. Cuando nos adentramos en la vida y obra del doctor Merino, focalizamos nuestro interés en varios procesos interconectados. Es un polímata humanista de amplia labor profesional, investigadora y socioeducativa, todas ellas aderezadas con la vocación de la etimología latina vocatio, vocatus, o del verbo vocare, llamada, pero en este caso con la acepción de sentimiento íntimo. Como digo, aderezadas con la vocación, con la fidelidad, con el servicio, con la modestia y con la bondad.
Recuerden estos categóricos e incontestables caracteres que desarrollaremos a continuación. Jerezano, con fiel vinculación familiar a su hermandad del Crucifijo, desde la génesis contemporánea de esta, y cofrade de la misma desde 1968. Fidelidad que se puede sintetizar en un aforismo anglosajón de total entrega a una causa, ¿no? I vow to thee my country, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Culminó este secular fervor familiar y personal a la hermandad de la Parroquia del Arcángel con su integración en las juntas de gobierno entre los años 1998 y 2008, la asunción del cargo de hermano mayor de la misma, así como la secretaría del Consejo Parroquial de San Miguel. Sus cimientos formativos están en aquel recordado colegio de la Salle de la Alameda Cristina y en el Liceo del Sagrado Corazón de los Carmelitas de San Fernando. Su juvenil vocación lo lleva a la carrera más humanista de las que componen el quadrivium científico, la medicina. Se licencia en la Universidad de Cádiz, se especializa en obstetricia y ginecología y alcanza el doctorado cum laude en la Universidad de Sevilla, así como la acreditación europea. Es miembro de número del Comité Científico de la Sociedad Española y Andaluza de Obstetricia y Ginecología y actualmente es vocal de la Comisión de Deontología del Colegio Médico de Cádiz. De forma paralela, desarrolló su ejercicio profesional en los hospitales de Huelva, Sevilla, Osuna, Ceuta y en el de Jerez, así como jefe del servicio de obstetricia en los centros hospitalarios de estas dos últimas ciudades. Del mismo modo, ha sido profesor tutor y profesor ayudante de la Universidad de Cádiz. Por otro lado, su práctica médica ha tenido el respaldo de su propio trabajo de investigación, actio e considerantia, como diría un latino, ¿no? Acción y reflexión. Así, desde 1983 hasta la fecha, ha publicado más de medio centenar de trabajos y monografías en diversas revistas especializadas y congresos nacionales e internacionales. He de añadir que, como eminente profesional muy conectado con nuestra academia, colabora con la revista Queretanum y es parte esencial del comité científico de los artículos de medicina y biomedicina que se publican en nuestro nuevo órgano literario. Otro de los pilares humanísticos en los que descansa su vida y su obra es el servicio a nuestras corporaciones religiosas y a la historia y el patrimonio de la ciudad. Como el glorioso novecentista y endocrinólogo don Gregorio Marañón, las facetas del doctor Merino Aranda no quedan aposentadas en las moradas de Esculapio y se adentran también en el mundo de las letras. Así, en su afán de instruir a otros en los entresijos de la musa Clio y la teogonía cristiana popular consuetudinaria, fue uno de los redactores jefes o de los coordinadores del recordado libro guión revista editado por la Hermandad del Santo Crucifijo, Jerez en Semana Santa, publicación liderada por el acreditado cofrade Luis Cruz de Sola, que se presentaba todos los martes previos al miércoles de ceniza en esta institución académica. Merino es rara avis en un mundo cofrade jerezano con demasiada farándula y muchos pozos de dadaísmo dulzón, que precisa de muchos congregantes como nuestro ponente. Diría el gran Edward Gibbon, en ese lenguaje tan del heroico prerromanticismo británico, cuando hablaba de la decadencia y caída del Imperio Romano, que los vientos y las olas están siempre del lado de los más hábiles navegantes. En efecto, una contribución del doctor Merino Aranda, por tanto, analítica, superior, trascendental y singular, sin duda, que ha complementado con más de 4 decenas de trabajos de ensayo e investigación en muy diversos foros y publicaciones,
sobre procesos, acontecimientos, personajes y devociones. Este es el caso del tema que hoy nos convoca a todos, es decir, la germinación de la Semana Santa de transición e importada en muchos de sus elementos, caracterizada por un modernismo regionalista heterodoxo que se tipifica en la modélica hermandad del crucifijo. Cofradía gestada por dos figuras trascendentales, prohombres de las etapas primo-riverista y nacionalcatolicista, como es el caso del Marqués de Domecq y don Juan de Mata López de Meneses. Por cierto, una Meneses, Margarita, se convirtió en 1650 en la esposa jerezana del flamenco José de Arce, escultor del crucifijo. Nomen est omen, como diría el latino. Sin duda, la hermandad nació de una evocación, de un sueño ecléctico, siendo desde el principio una tendencia compátina de vetustez integrada en un diseño posromántico hispalense. De hecho, la nuestra, del crucifijo, fue la primera cofradía de Jerez que bien podría haberse retratado en una lámina o un lienzo del pintor costumbrista José García Ramos. Hasta aquí mis palabras sobre nuestro ponente, sobre su conferencia, sobre su obra, y más allá de estas páginas, una sincera y profunda admiración. Gracias, don José Miguel, por acompañarnos e instruirnos, por culminar con su contribución este memorable ciclo. Con la participación de nuestro ponente se sella el férreo y secular compromiso de la Academia con su milenaria historia, con su patrimonio, para reconstruir el retrato veraz sobre nuestro Jerez. La gratitud en definitiva a las instituciones aquí representadas y al noble público que nos acompaña. Esperamos que sea de su beneplácito. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación, y para desarrollar su conferencia bajo el título 1928-1938, don Juan de Mata López de Meneses y el Marqués de Domecq, de la reorganización de la Hermandad del Santo Crucifijo a la fundación de la Unión de Hermandades, cedo la palabra al doctor don José Miguel Merino Aranda, médico especialista en obstetricia y ginecología. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Concedido. Excelentísimo señor presidente y presidente de honor, ilustrísimos señores académicos de esta Real Corporación, señor hermano mayor y Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad Sacramental de Santo Crucifijo, miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, anteriores hermanos mayores, hermanos y amigos asistentes. En primer lugar, quiero que mis palabras sean de agradecimiento para mi querido amigo y hermano en el Santo Crucifijo, Eugenio Vega. Realmente me siento abrumado por tanta cantidad de cariño como ha manifestado en la presentación, por una presentación tan docta, tan académica y al mismo tiempo tan entrañable. Gracias, querido amigo Eugenio. También quiero expresar mi agradecimiento a varios hermanos de la Hermandad que han colaborado conmigo para la búsqueda de bastante de los documentos que vamos a presentar, búsqueda que ha terminado esta misma mañana con la consecución de algunas de estas imágenes que presentaré. Me corresponde, pues, como se ha dicho, cerrar la intervención de este ciclo Jerez Siempre, que desde hace 38 años se iniciara en esta academia bajo la presidencia de don Francisco Fernández García de Figuera, presidente de honor de la institución y que aquí nos acompaña y colega en la profesión. Para mi charla, para mi conferencia, retomaré la trayectoria que tan brillantemente había dejado mi predecesor en esta tribuna,
nuestro hermano don Javier Jiménez López de Guileta. Él acabó la trayectoria de nuestra hermandad justo en el siglo XIX, después de la primera época de la misma, en la que había desarrollado su actividad desde su erección en el siglo XVI y durante los primeros siglos de su funcionamiento. Yo retomaré la trayectoria de la hermandad a partir del decenio 1928-1938, en el que dos ilustres próceres de nuestra hermandad, dos personajes seculares de la sociedad jerezana de la época, don Juan de Matas López de Meneses y don Pedro Domecq Rivero, marqués de Domecq, se implicaron en el resurgimiento y reorganización de la hermandad, así como en la fundación de la Unión de Hermandades. Evidentemente, la trayectoria de nuestra hermandad ha continuado durante todo este tiempo posterior del siglo XX y en la época en que nos encontramos. Ha habido bastantes actos importantes en la historia de la hermandad, fundamentalmente dos: la unión con la sacramental de la misma parroquia de San Miguel y la coronación litúrgica de la imagen de María Santísima de la Encarnación, que tuvo lugar en 1965. Como estamos en una década en la que estamos conmemorando muchísimas efemérides de la hermandad, estos dos actos van a quedar suficientemente explicitados cuando conmemoremos las efemérides correspondientes. La de la erección de la hermandad sacramental, que ahora es la hermandad sacramental de nuestra cofradía del Santo Crucifijo, que se iba a celebrar precisamente a partir de ahora en 1524, porque los únicos documentos que teníamos eran los referentes a la testamentaría de Inés Fernández, que había publicado Hipólito Sancho de Sopraní, referente a la época de 1524. Posteriormente se ha documentado que ya desde 1512 existía la hermandad, pero ya en la programación se había hecho en esta época. La coronación litúrgica de María Santísima de la Encarnación pues será trasladada en la efeméride de celebración de su centenario, de su hechura y de su bendición, que se celebrará en el 2029 próximamente. La hermandad, como dijimos, en el siglo XIX entra en una época de cierto abatimiento y decadencia. Es verdad que en su primer cuarto hay ciertas referencias que nos hacen saber que todavía tenía una cierta actividad. Me estoy refiriendo al manuscrito del archivero municipal don Adolfo Rivero, donde sale una lista de las cofradías que salieron en Jerez en 1818, y el bando del vicario los bandos del vicario Juan Antonio Herrero Morís, canónico de la colegial, en las que hablaba de que nuestra cofradía salía en la tarde del Viernes Santo en 1820, 1821 y 1822. Esta es la lista de procesiones que celebraban en el año 1818 las diferentes hermandades, y podemos observar cómo en el Viernes Santo pone que la del Santo Crucifijo salía de la parroquia de San Miguel a las 3 de la tarde. Referente al bando del vicario Juan Antonio Herrero Morís, podemos comprobar cómo la cofradía hacía también su estación penitencial los años 1820, 1821 y 1822 en la tarde del Viernes Santo. El resto del siglo XIX, la única referencia que tenemos es la que ya magníficamente documentó nuestro hermano Javier Jiménez, con la presentación del documento gráfico de 1896, en el que podemos ver perfectamente preparado el altar de culto del Santo Crucifijo de la Salud en su capilla en la parroquia de San Miguel, dando testimonio con ello de que al menos un grupo de hermanos se mantenía en torno a la imagen y le daba culto o veneración. Del mismo modo, la cruz de plata en la que estaba situado, pues tiene inscrita en ella una nota de su autor, Francisco Solís, que la hizo en 1864. Por tanto, podemos convenir que entre 1864 y 1896 seguía habiendo al menos cultos o devoción a la imagen del Santo de Crucifijo, aunque la cofradía todavía no estuviera haciendo acto de presencia en la calle. Un tercer documento nos orienta a cómo, desde el año 1852 a 1938, las diferentes hermandades de Jerez hacían su estación de penitencia.
En él podemos comprobar cómo el Santo Crucifijo solo lo hizo en 6 ocasiones. Habida cuenta que se reorganiza en 1929 y que desde 1929 empezó a salir ininterrumpidamente, excepto el periodo de la implantación de la Segunda República con los desórdenes religiosos que asolaron nuestras ciudades, quiere esto decir que esas 6 salidas procesionales debieron de ser entre 1929 y 1938, lo que abunda en que en la segunda mitad del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX nuestra hermandad, nuestra cofradía, no hacía salida procesional. En general, durante el siglo XIX todas las hermandades se vieron bastante afectadas por decaimiento. En estos 87 años ninguna cofradía hizo estación de penitencia, todos ellos en la calle. Solo 5 lo harían la mitad de las veces y en menor número de años que los que en 1938 del siglo XX se llevaban, lo hicieron 7 hermandades. Hay que reseñar también que era bastante frecuente que algunas imágenes que no tenían cofradía también hacían salida procesional en aquella época. Y llegamos así al decenio que nos ocupa, 1928-1938, una época histórica de tiempos convulsos para la sociedad, la Iglesia y los católicos en toda España. Imágenes como esta, en las que se reproducen los asaltos que sufrieron las iglesias y los conventos de nuestra ciudad, nos dan un poco la idea de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos. En aquella fecha vemos el asalto que se produjo al convento y a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en la localidad, cuando se pretendió atentar contra la propia imagen de la Virgen, que había sido había sido coronada canónicamente muy recientemente, en 1925. La imagen se salvó del asalto gracias a que había sido protegida, habiéndola llevado pocos días antes del asalto a la casa de un feligrés cercana a la parroquia, y de esa manera pues no sufrió ningún tipo de atentado. Los asaltantes pues destruyeron entonces gran cantidad de enseres, lámparas, ornamentos de la propia iglesia y del propio convento. Y también lo hicieron en la iglesia de la Compañía de Jesús, que aparece en la parte de la izquierda en sus imágenes, e incluso intentaron asaltar el convento de San Francisco en la calle Corredera. Al parecer, ahí las fuerzas de seguridad consiguieron impedir que pudieran entrar para llevar a cabo su atentado, y también lo intentaron hacer en el convento de Santo Domingo, donde, según parece, fue el regimiento de los lanceros de Villaviciosa, acuartelado en el cuartel de la Sangre, cercano de Tempul, los que tuvieron que hacer incluso disparos al aire para evitar que pudieran entrar en las dependencias religiosas. Pero a pesar de todos los pesares, en 1928 nuestra hermandad resurge gracias a 2 figuras señoras de nuestra sociedad de la época, 2 referentes que son necesarios de conocer para valorar auténticamente su obra. Me refiero a don Juan de Mata López de Menese y al marqués de Domecq, a don Pedro Domecq y Rivero. Cierto es que habitualmente en este tipo de actos y conferencias nos referimos siempre a las personas, a las figuras que son especialmente representativas en cualquiera de estas instituciones. Pero no es menos cierto que ninguna hermandad sale adelante si no hay detrás de ella un importante capital humano. Hermanos que gracias a su tesón, a su dedicación y a su esfuerzo sostienen y mantienen y hacen avanzar las hermandades contra viento y marea. Humano es, y aquí lo expresó perfectamente el profesor López Guadalupe cuando habló de la eclosión de las hermandades en el siglo XVII, a pesar de todo ello, muchas veces lo que más trasciende son los conflictos que se producen entre los hermanos en las hermandades, entre las hermandades entre sí o entre el clero con las hermandades. Pero lo cierto es que sin este bagaje, sin este importante capital humano, las hermandades no podían subsistir y salir adelante. Don Juan de Mata López de Menese nace aquí en Jerez el 6 de diciembre de 1899. Y en palabras del recordado ilustre académico de esta corporación, don José Ramón Fernández Lira, en un artículo que publicó en el libro 6 de Jerez en Semana Santa, algunas notas bibliográficas para un diccionario cofradiero, se refiere a él como un activo e inquieto cofrade que perteneció a la de los judíos de San Mateo, a la Hermandad del Mayor Dolor y del Santo Entierro, habiendo ocupado cargos directivos en la Hermandad de los Judíos de San Mateo. Era una persona apasionada del arte, un adelantado a su tiempo, que daba enorme valor a cantidad de piezas histórico-artísticas que encontraba en derribos de antiguas viviendas, en desvanes, en anticuarios o incluso en antiguos conventos desamortizados y exclaustrados que se encontraban en ciertos grados de abandono. Con ello,
hizo una muy importante colección de documentos en que atesoraba en su propio domicilio. Los que tuvimos la suerte en alguna ocasión, con motivo de temas de la hermandad, de visitarlo, pudimos comprobar cómo el patio, las escaleras y las dependencias de su casa se hallaban repletas de todo este tipo de obras artísticas. Su casa estaba situada en la calle Visitación, en el tramo que va desde el final del Colegio del Beaterio hasta cruzarse con la calle Aire a la altura de la Puerta de la Visitación. Y hoy día puede contemplarse porque sigue manteniendo en su fachada una placa de homenaje a don José María Rodríguez de Losada, famoso pintor sevillano fallecido en la misma casa en 1890. Este pintor es el autor del cuadro de Santiago en la batalla de Clavijo, que está encima del cancel de la puerta de entrada de la iglesia de Santiago. En la misma fachada y entre la placa que da nombre a la calle de la Visitación, y esta del pintor, podemos ver todavía cómo el recubrimiento de la fachada tiene unas ciertas irregularidades. Ello se debe a que en un momento estuvo ese tramo de la calle rotulado como calle Juan de Mata López de Meneses y Cala sobre la fachada de su propia casa. Y lo estuvo así desde mediados del siglo XX hasta principios de este siglo, en que, como en tantos casos, se retiró del callejero. El prestigio de este jerezano ilustre por la importancia de su obra en lo referente a la concepción del formato de las celebraciones procesionales de la Semana Santa de nuestra ciudad, el diseño de la carrera oficial, la fundación de la Unión de Hermandades y la reorganización de la Hermandad del Santo Crucifijo, en mi opinión, creo que merecen la reposición de su nombre rotulando la calle que tuvo en su momento. Profesionalmente ejerció en Jerez la dirección del Hospicio de Jerez de la Frontera, una institución fundada por la Junta Provincial de Beneficencia en 1848 en el antiguo convento de Capuchinos, que en aquella fecha estaba desamortizado. Allí, ante la imagen del Santísimo Cristo de la Defensión, parece ser que empezó a planear el proyecto cofrade que tenía en su cabeza. En la preciosa foto que podéis contemplar a la derecha, se observa cómo se podía ver a través de los ventanales enrejados del convento la imagen del Santísimo Cristo de la Defensión. En la magnífica foto de Eduardo Pereira, en la sombra que aparece delante parece ser que, según decía don Eduardo Pereira, era del famoso músico jerezano don José María Álvarez Beiber. Me voy a detener un momento aquí en el Hospicio de Jerez, porque sobre este tipo de instituciones siempre ha habido mucha literatura y se han escrito también muchas leyendas, en la mayoría de los casos muchas veces negras. Pero estos establecimientos hicieron una función social muy importante en la época. El Hospicio de Jerez funcionó como tal hasta 1942 y sobre él hay un artículo interesantísimo de Joaquín María Piñeiro Blanca y Julio Pérez Serrano de la Universidad de Cádiz, titulado Las trayectorias del desarraigo, el Hospicio de Jerez de la Frontera de 1882 a 1942. Era un centro que albergaba a niños recluidos y también a personas ancianas. Los niños procedían casi todos de la casa cuna, eran niños expósitos que habían sido abandonados sin que fueran sus padres reconocidos, y en algunos otros casos eran niños que eran depositados por sus padres o por sus familiares porque no podían atenderlos convenientemente para su educación y para su mantenimiento. La mayoría de los niños procedían de Jerez y también eran admitidos niños de la provincia de Cádiz y muy excepcionalmente de fuera de esta provincia, siempre y cuando hubiera algunas localidades libres para poderlos acoger. En las mismas circunstancias se encontraban los ancianos, solo se admitían cuando había sitios libres para poderlos acoger. El centro estaba considerablemente bien dotado, al menos en el plano teórico. En el aspecto funcional, lógicamente, no podemos hoy día precisar cómo era así, pero había una plantilla profesional muy importante. Había médicos, había profesores, había servicios religiosos y diferentes oficios que se encargaban de dar la asistencia requerida para todas las personas allí internadas. El presupuesto llegaba a ascender a una cuantía muy considerable en la época. Estamos hablando de un gasto de unos 150.000 pesetas al año. Bueno, para la gente más joven, de cerca de 900 euros al año. Yo recuerdo, como contaba mi abuela, que por aquella fecha, mi abuelo, que era oficial del ejército de caballería, podía tener un sueldo en torno a las 15 o 20 pesetas mensuales.
O sea que para reunir 150.000 pesetas ya nos damos cuenta del esfuerzo que había que hacer en aquella época. Bien, desde el punto de vista religioso, el centro estaba vinculado, tanto el centro como la casa cuna eran dependientes de la parroquia de San Miguel, donde los niños eran bautizados y hacían su primera comunión. Quizás por su relación profesional en el ámbito religioso con la iglesia de San Miguel, quizás porque estuviera admirado de la imagen del Santo Crucifijo allí un tanto olvidada, o por ambas cosas, esta sería la imagen que canalizaría sus anhelos cofradieros, que no era más que promover un proyecto de Jerez de hermandad de penitencia de negro, de las que en Sevilla mantenía un estilo procesional de riguroso luto, silencio y recogimiento. Sería, por tanto, uno de los cofrades que sevillanizarían la Semana Santa de Jerez. En la imagen de la izquierda podemos ver la cabecera de una cofradía que, si le cambiamos la cruz de guía y si acaso los que se fijen un poco más el color de la cera que llevan los hermanos, podríamos decir perfectamente que es la de la Hermandad del Santo Crucifijo. Sin embargo, esta imagen corresponde a la cabecera de la cofradía de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sevilla. Este proceso de sevillanización de nuestra propia hermandad en su reorganización está recogido también documentalmente en nuestro archivo en una cantidad importante de correspondencia. Voy a reproducir aquí una parte de esta correspondencia a título de ejemplo, en la que se solicita de una hermandad de Sevilla una serie de, en este caso, ropones para reproducirlos exactamente igual para nuestra propia cofradía, puesto que se pedían con bastante frecuencia patrones o ropas litúrgicas de acólitos o de servidores para reproducirlo en nuestra hermandad. Nosotros no disponemos de la correspondencia de salida, puesto que, por lo que se ve, aquí se hacían gestiones directamente personales y no se quedaban registradas copias. Además, están viendo que son manuscritas y no se quedaban registradas copias en nuestro archivo. Pero sí tenemos la devolución de respuesta procedente de Sevilla. En este caso iba dirigida a don Luis Fernández, mayordomo en el año 54 de nuestra propia hermandad, y en la que le contestan desde Sevilla: estimado señor, recibí su atenta del día 3 en la que me pide usted el ropón negro de la cofradía para por esa hermandad hacer una copia. Sigue añadiendo que el ropón y otra serie de prendas se encontraban en un convento porque las estaban restaurando o reparando, pero que habida cuenta de la hermandad y de la larga relación que existía con nuestra hermandad jerezana, nos lo iban a hacer llegar. La carta está firmada por José García Espina como capiller, pero no consta la hermandad a la que pertenecía. Sí nos habla de su domicilio en Sevilla, en la Plaza del Salvador número 7, que, indagando, corresponde a los soportales que hay justo enfrente de la colegial del Salvador de la capital hispalense. Este es uno de los ejemplos a los que me venía refiriendo. Otro ejemplo, y bastante importante, referente a este proceso de importación de modos y costumbres sevillanas, lo representan los contratos de capataces y costaleros para traer cuadrillas completas desde la ciudad de Sevilla a Jerez para hacer aquí nuestra estación de penitencia llevando nuestros pasos. En este caso, reproduzco un contrato que se encuentra en nuestro archivo, que se firmó en el año 1931 con un, en la fecha, conocido capataz sevillano llamado Ángel González Angelillo. Y bueno, ¿y quién era este Angelillo? Yo realmente no tengo grandes conocimientos de costalería y he indagado un poco al respecto, porque encima estamos hablando de hace ya un siglo de la firma de estos contratos prácticamente. Pues en Sevilla, en el primer cuarto del siglo XX, había 3 grandes capataces que llevaban las hermandades más importantes de Sevilla. Uno era conocido como Ayala, otro como Francisco Palacio y un tercero al que se denominaba Tarila. Este era el capataz del gran poder y la amargura. Ángel González Angelillo era uno de los hombres de confianza de Tarila y fue contraguía y guía con Tarila en estas hermandades a las que he hecho referencia. Llegó a tal importancia su capacidad que constituyó su propia cuadrilla de costaleros y creó incluso una
cantera de costaleros a la que se popularizó con el nombre en Sevilla de los costaleros de la Puerta Osario, que entró en rivalidad con las tradicionales canteras de costaleros que eran el Puerto, que los descargadores del muelle, y los de Triana. Ángel González Angelillo fue capataz en Sevilla de hermandades tan importantes como la de San Bernardo, el Dulce Nombre, los Negritos o la Mortaja. Y fue el que en los primeros años, después de la reorganización de la hermandad, firmó contratos con la nuestra para llevar los pasos en nuestra estación de penitencia. Los contratos recogían el importe del servicio, que incluía el desplazamiento, las comidas de todos los miembros de la cuadrilla, que llegó a ascender a 1.950 pesetas, así como las normas de comportamiento que se exigían a los costaleros debajo del paso y a los guías y contraguías en el traslado de los mismos. Vemos que la firma de este contrato pues, está ratificada por el propio capataz Ángel González y por el entonces hermano mayor de la hermandad, que era don Juan de Mata López de Manese. En palabra de don Rafael Cruz Molins, en el artículo antiguo, bueno, muy conocido, hermano mayor de nuestra hermandad, en un artículo que escribió para el primer libro Jerez en Semana Santa, titulado Dos hombres en la historia de una hermandad, se refiere a don Juan de Mata como que su trayectoria dejó huella en todo cuanto compone el magnífico tesoro que posee nuestra hermandad. Todo recuerda a su participación en los diferentes proyectos hasta conseguir tantas y tan prestigiosas metas artísticas. Don Juan de Mata, gran maestro de cofrades, formó a varias generaciones en todo, tanto en lo artístico como en lo espiritual, buscando que cuantos actos de culto se organizaran, dejaran una impronta en los hermanos que les sirviese para encaminar sus vidas al mejor servicio de Dios y su Madre amantísima. Dedicado en cuerpo y alma a la hermandad, falleció el 23 de junio de 1963, rindiendo en la hermandad merecido tributo de reconocimiento. Por su parte, y codo a codo con el anterior, tenemos a don Pedro Domecq y Rivero. Don Pedro Domecq Rivero, el marqués de Domecq, nace en 1893 con una doble ascendencia, francesa y española. La francesa se remonta a don Juan Domecq y la española a don José María Núñez de Villavicencio y Fernández de Villavicencio. Con ambas nos podemos retrotraer hasta el siglo XVIII. En su ascendencia francesa voy a destacar la figura de don Pedro, en alguna genealogía nombrado Pascal Domecq, de la nobleza provinciana francesa, que parece ser que llega a Jerez a principios del siglo XIX, en 1816, huyendo de la Revolución Francesa. Y lo hace para incorporarse a un negocio que su rama familiar materna, los Lambey de Montauban, tenían establecido en Jerez, un negocio de vinos que regentaban asociado con Patrick Murphy, un comerciante de tejido irlandés que también estaba establecido en la bodega. La incorporación de don Pedro o don Pascal Domecq fue la que permitió llevar adelante la fundación de la bodega Pedro Domecq, tan conocida en nuestra ciudad hasta hace muy poco tiempo. Don Pedro Domecq Rivero era hijo de don Pedro Domecq Núñez de Villavicencio y nieto de doña María del Carmen Núñez de Villavicencio y Olaguer Filiu. Hago referencia específicamente a estas dos personas porque de cada uno de ellos heredará uno de los dos títulos que componen el marquesado de Domecq. El primero de los títulos que voy a considerar, que es el marquesado de Casa Domecq, según un estudio realizado por Borellano Sánchez Ramos, publicado en el 13º anuario de la historia de la Iglesia andaluza, titulado Los cortesanos del Papa en Andalucía, los títulos nobiliarios pontificios, estudio particular de los linajes católicos, pues como digo, es un título nobiliario pontificio creado el 13 de marzo de 1906 por el Papa Pío X, a favor de don Pedro de Domecq Núñez de Villavicencio, padre de don Pedro Domecq Rivero, como acabo de comentar. Su uso se autorizó en España el 21 de junio del mismo año. Y el escudo tiene su origen en la ascendencia francesa, que, como hemos dicho, provenía de la región que lindaba con los Pirineos, los Bajos Pirineos españoles, en la zona de Navarra y Aragón, la región de Bearn, en la campiña francesa. En documentos datados en 1385 se cita a los Domecq de la Veguerie d'Usquin como una de las familias más antiguas de la región, y como también que al rendir homenaje don Juan de Domecq al rey Sol Luis XIV el 18 de marzo de 1666, éste le concedió un par de guantes blancos y una espada, que son los que aparecen en el blasón de la casa.
En campo de azur, una espada de plata con empuñadura de oro, puesta en banda, con la empuñadura hacia arriba, acompañada de 2 guantes blancos, uno en lo alto y otro en lo bajo. El otro marquesado del título de Domecq, el segundo, el que figura a la derecha de sus imágenes, según estudios de genealogía de Luis Miguel de Villena Cabeza y 2 artículos publicados en La Voz de Cádiz, edición de Jerez, en 2009, titulado Los Domecq, nobleza obliga, se trataba de un marquesado instituido, un marquesado de título nobiliario español instituido por el rey Alfonso XIII el 18 de octubre de 1920 a favor de doña María del Carmen Núñez de Villavicencio y Uraguer Filiu, abuela de don Pedro Domecq y Ribero. El título se refiere nuevamente al linaje francés de su esposo en la villa francesa d'Eusquain, en la región de Aquitania de los Pirineos Atlánticos franceses. El escudo modifica el de Casa Domecq partiéndolo en 2 campos. El primero mantiene el de Casa Domecq y el segundo en campo de azur, terciado en fajas de argén, arcos de gules, que parece ser representan las arcadas de la casa consistorial de la villa de Eusquain. Don Pedro Domecq y Ribero fue, por tanto, el segundo marqués de Domecq de Eusquain desde 1924 y el segundo marqués de Casa Domecq por breve de su santidad el Papa Benedicto XV de 6 de junio de 1921 y despacho de autorización de 7 de octubre de 1960. Era caballero de la Orden Militar de Calatrava y de Real Maestranza de Caballería de Sevilla y gentilhombre de cámara con ejercicio del rey Alfonso XIII. De él, don Rafael Cruz Molins, en el artículo al que antes me he referido, reflejó que ejerció durante más de 25 años como hermano de la Hermandad con una gran sencillez, dando ejemplo de una labor callada, generosa y, sobre todo, enormemente preocupado por la práctica de la caridad hacia el prójimo. Como la anterior, fue también su preocupación la vida espiritual de la hermandad, ocupándose continuamente de que ésta redundase en el mayor beneficio para todos según las costumbres y usos de la época que le tocó vivir. El marqués de Domecq fue el otro gran impulsor de la hermandad durante medio siglo XX, desde su fundación hasta los años 60. Referente a su enorme dedicación caritativa hacia el prójimo, voy a poner en conocimiento una confidencia que me hizo mi tío Manuel Cabrera García, que también fue hermano mayor de nuestra hermandad, en relación con la donación que se hizo de la corona de oro para la coronación litúrgica de María Santísima de la Encarnación. Nuestra imagen fue coronada el 25 de marzo de 1965 gracias a una suscripción llevada a cabo por una comisión de hermanos para recaudar los fondos necesarios para llevarla a cabo. El marqués de Domecq en ningún momento quiso contribuir con ningún tipo de donativo para la ejecución de la corona. Sí es cierto que gracias a sus gestiones personales con su excelencia el generalísimo Franco, pudiéramos conseguir la cantidad de oro necesario para llevar adelante la obra. En aquella fecha, en España estaba prohibido la compra de grandes cantidades de oro, puesto que los depósitos de oro del Banco de España habían sido expoliados durante la Guerra Civil y habían sido trasladados a Rusia bajo el mandato de un colega, tanto profesional como en la misma especialidad que yo, que era don Juan Negrín. Pues bien, conseguido el oro, se llevó adelante la corona y don Pedro Domecq y Ribero, en lugar de dar dinero para las 255.000 pesetas que costó la corona, dedicó de su peculio personal la misma cantidad de dinero a obras de caridad. La imagen fue coronada por el don José María Cirarda Lachiondo, en aquella fecha obispo auxiliar de Sevilla, vicario en Jerez de la Frontera, como recogen las crónicas periodísticas de la época en las que podemos ver en el periódico de Jerez la noticia del acto. Falleció el 17 de febrero de 1979 a la edad de 86 años y fue enterrado en el panteón familiar en el cementerio de Nuestra Señora de la Merced al día siguiente. Pues bien, estos dos prohombres, de los que hemos hecho un resumido recorrido por su trayectoria vital, don Juan de Mata y el marqués de Domecq, serían los que unirían sus esfuerzos para sacar adelante el proyecto de la organización de nuestra hermandad del Santo Crucifijo, poniéndose fin así a la postración que desde finales del siglo XIX nuestra hermandad venía sufriendo. Este proceso
se inicia con la constitución de una comisión, una junta reorganizadora, el 6 de mayo de 1928. No se dispone, por lo menos hasta ahora, de ninguna documentación referente a toda la época de funcionamiento de esta comisión, y ya que en aquella época todavía la hermandad no estaba constituida como tal, no tenía, por tanto, una sede establecida, y era muy frecuente que los componentes, tanto de esta Junta como de las propias juntas de gobierno, llevaran la gestión de las hermandades de sus propios domicilios, donde acumulaban toda la documentación correspondiente. Muchos de ellos, posteriormente, entregaban esta documentación cuando cesaban en sus cargos a los archivos de las hermandades. En otros casos lo hacían parcialmente y en otros casos pues se quedaban en su propiedad, teniendo que ser recuperados por algunas otras personas que eran los que los incorporaban a la hermandad. En mi caso concreto yo he podido aportar dos documentos importantes, alguno de ellos lo veremos ahora, como fue el contrato de hechura de la Virgen de María Santísima de la Encarnación, que estaba en posesión de mi tío Manuel Cabrera García, y el otro que fueron las actas de la comisión para la realización de la corona de la Santísima Virgen, que estaba también en posesión de otro de mis tíos, que era don José María Aranda Cabrera. Sí se puede disponer en el archivo de la hermandad del único documento de esta comisión pro refundación de la Hermandad del Santo Crucifijo, que es el proyecto de nuevas reglas de la hermandad que se presenta en el arzobispado hispalense. En concreto, el 13 de octubre de 1928, que lo presenta por la comisión el señor Marqués de Domecq. Este documento, que conlleva toda la propuesta de reglas que se pretendía que fueran aceptados, tiene un curioso renglón que voy a remarcar para comentarlo posteriormente. Se dice que al solicitar la aprobación de nuestras nuevas reglas, declaramos que no poseemos bienes materiales de ninguna clase. Bueno, como veremos ahora cronológicamente el desarrollo de los acontecimientos, ahí se faltó un poco a la verdad, porque algo tenía que haber, según iremos viendo posteriormente. Presentada esta solicitud el 13 de octubre de 1928, recibimos en la hermandad el decreto de autorización de refundación de la hermandad el día 6 de marzo de 1929. Este decreto estaba expedido por el doctor don Jerónimo Armario y Rosado, presbítero, protonotario apostólico ad instar participantium, dignidad de tesorero de esta santa metropolitana y patriarcal iglesia, vicario general de este arzobispado, por el eminentísimo y reverendísimo señor doctor Eustaquio Lundaín y Esteban, cardenal arzobispo de Sevilla. Se extienden una serie de consideraciones de los cánones que justifican la concesión de la autorización y termina firmado, dadas en la ciudad de Sevilla, firmándose de nuestra mano, sellados con el de esta Vicaría General y refrendado por el infrascrito notario a 6 de marzo de 1929, don Jerónimo Armario y don Atanasio Malo. Del mismo modo y en la misma fecha serían aprobadas las nuevas reglas. Los documentos son, como veis, todos manuscritos y están, incluso en este caso, escritos en el reverso de las propias reglas que se habían propuesto, con lo cual la calidad de los mismos, para la hora de reproducirlos, no es precisamente extraordinariamente buena. En todo caso, sí podemos aquí ver nuevamente cómo don Jerónimo Armario y don Atanasio Malo pues lo decretan y firma el Ilustrísimo Señor Vicario General de este arzobispado en Sevilla, a 6 de marzo de 1929, y hace referencia a una enmienda sobre la palabra crucifijo que en la parte inicial del texto estaba mal escrita en aquel momento. Conviene precisar que si estamos hablando de que el decreto de autorización y las nuevas reglas autorizadas llegan a la hermandad en fecha 6 de marzo de 1929, la hermandad hace su primera estación de penitencia el Viernes Santo 29 de marzo, solo 23 días después. Si tenemos en cuenta que en octubre del 28 se había hecho la solicitud, hay que pensar o que los artesanos, mayordomos y priostes de la época eran milagrosos, o que ciertamente se faltó a la verdad cuando se dijo que la hermandad no tenía ningunos bienes materiales cuando se solicitó la autorización para que ésta funcionara.
Además, cuando la hermandad hace su estación de penitencia el 29 de marzo, todavía no tenía constituida su Junta de Gobierno. O sea, se hizo gestionado por la Junta Reorganizadora, porque aún no se había celebrado el Cabildo General refundacional de la hermandad. Este primer cabildo tiene lugar el 1 de abril de 1929, el lunes de Pascua, justo después de terminada la Semana Santa. En él se dio a conocer la aprobación de la refundación de la hermandad y su nueva regla. Y a instancia de uno de los asistentes, don Diego de Bedoya, y por aclamación se refrendó la constitución como primera Junta de Gobierno de la hermandad de la Junta Reorganizadora que había venido ejerciendo hasta la fecha. Las nuevas reglas se mandaron imprimir al señor don Jesús Gutiérrez Raposo y firma el acta de la constitución de la Junta el secretario de la hermandad en aquel momento, que era don José de la Riva y Romero de Aragón, bajo la presidencia de don Juan Ortiz Zamudio, cura párroco de San Miguel. Como el 1 de abril, el lunes de Pascua, ya se había hecho la estación de penitencia con un resultado satisfactorio y muy celebrado por todos los participantes, se acordó obsequiar a los hermanos con una merienda que se celebró en unos locales que había cedido el señor Marqués de Domer para la ocasión. En aquel mismo cabildo es muy importante reseñar una intervención del señor Díaz Delgado, en la cual se lamenta que la hermandad no poseía una imagen de María Santísima de la Encarnación, una imagen de la Virgen que mereciera para la misma institución. Y se ofrecía abrir una suscripción para llevarla adelante, propuesta que se acepta con la condición de que cualquiera de los hermanos que contribuyeran debía permanecer en el anonimato y no podía ser publicado su nombre de manera conocida. Sin embargo, en la recién concluida estación de penitencia, poco más de una semana antes, habían salido los dos pasos procesionalmente a la calle, tanto el de Santo Crucifijo como el de Nuestra Señora de la Encarnación. ¿Cómo pudo ser esto si no se disponía de tal imagen? Para explicarlo, tenemos que retrotraernos a la desaparición del convento de la Veracruz, sito en el lugar que ocupa ahora el Teatro de Villamarta, y seguiré para ello las referencias que publica el reverendo don José Luis Repeto Bete, también académico de esta institución, en su libro de Historia de la Veracruz de Jerez. La Veracruz de Jerez era una hermandad que tenía el mismo nombre del convento en el que tenía su sede, convento e iglesia que habían iniciado su declive a partir de la desamortización de Mendizábal en el año 1835. La importancia del convento era tal que daba nombre a la calle que pasaba por delante de él como calle de la Veracruz y a la paralela a esta como calle de Santa María, en honor de la titular de la hermandad, de la titular mariana de la hermandad, que era Nuestra Señora de las Lágrimas. La exclaustración ordenó la expulsión de la Orden de los Franciscanos Terceros, que ocupaban por segunda vez el convento tras un periodo intermedio en que lo hicieron los trinitarios, y llevó adelante la subasta de todos los bienes del convento y de la iglesia, que había sido construida en 1551. En 1868, de una parte por el pésimo estado del edificio y de otra parte por también una serie de desórdenes anticlericales a partir de la proclamación de la Primera República en 1873, la iglesia fue derribada y se generó un gran espacio en el urbanismo de la ciudad que terminó siendo ocupado posteriormente, mucho tiempo después, con la construcción del edificio de correo que ahora conocemos y la reorganización del nombre de las calles de la zona. Una vez que se va a derribar el convento, la hermandad tiene que trasladar las imágenes del Cristo de la Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas, la Virgen de las Angustias y San Juan Evangelista para protegerla del recibo que se avecinaba. Y esto lo hace trasladándolas al monasterio de San José de las Descalzas Franciscanas Clarisas en la calle Barja. Existe una escritura de cesión de las imágenes en las que don José Fantoni Picado, uno de los últimos hermanos de la hermandad y cuya esposa era camarera de la Virgen de las Angustias, en calidad de propietario como hermano de las imágenes, las deposita
en el convento citado, donde es aceptado por la superiora del mismo, doña Sor Dolores de San Rafael Estil, el día 15 de abril de 1869, y donde se mantuvieron las imágenes hasta el año 1939, donde recibían culto. Conviene señalar que la imagen de la Virgen de las Angustias a la que me he referido no tiene nada que ver con la actual imagen de la Virgen de las Angustias de la Hermandad del mismo nombre. Esta imagen de la Virgen de las Angustias se perdió en un incendio que azotó el convento de las Clarisas en 1891 y en el que también sufrieron dos perfectos la imagen del Cristo. Nos encontramos, por tanto, en una situación curiosa. Tenemos una imagen de la Santísima Virgen sin hermandad en el convento de la calle Barja y a escasos pasos una hermandad con advocación mariana sin imagen en la iglesia de San Miguel. No disponemos de ningún documento escrito, en que he indagado en el propio convento y, por supuesto, en el archivo de la hermandad, no hay constancia de ningún documento escrito para que se solicitara o se autorizara la cesión de la imagen, pero no cabe duda, con el documento que voy a mostrar, de que los hermanos de la recién reorganizada Hermandad del Santo Crucifijo consiguieron de las Descalzas que la que hasta ese momento era la imagen de la Virgen de las Lágrimas hiciera su recorrido procesional por primera y única vez en 1929 como María Santísima de la Encarnación. En la imagen podemos ver en el lado de la izquierda a la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas. En el centro, una estampa editada por la Hermandad del Santo Crucifijo que reproduce a María Santísima de la Encarnación. Si ampliamos el rostro de la estampa, podemos ver perfectamente cómo coincide con el de Nuestra Señora de las Lágrimas. La imagen de María Santísima de la Encarnación iba vestida de reina de la misma manera que hizo su estación de penitencia con el Santo Crucifijo en 1929. Debemos saber que esa imagen de la Virgen de las Lágrimas tampoco es la que en la actualidad tiene como titular la Hermandad de la Santa Veracruz de Jerez. Esa imagen también tiene una historia un tanto compleja en su entorno, en su alrededor, porque fue llevada a Sevilla para una restauración. Después vino otra imagen completamente diferente, que es la actual que tiene la hermandad. Se habla de que esta imagen, su rostro fue modificado y fue vendido a una otra cofradía de alguna ciudad andaluza. También habla de que fue destruida, pero lo cierto es que no he podido documentar que fue de aquella imagen. Nosotros tenemos, por tanto, aquí documentada como la primera imagen de María Santísima de la Encarnación después de la reorganización correspondía a la de Nuestra Señora de las Lágrimas de la Hermandad de la Veracruz del convento del monasterio de San José. Los acontecimientos se precipitan, como hemos venido comentando, a partir del 29 de marzo. Se hace la primera estación de penitencia, el 1 de abril el primer cabildo general y la elección de la primera Junta de Gobierno. Y el 8 de abril de 1929, tal y como se había solicitado en aquel primer cabildo general, se produce el encargo de la imagen actual de María Santísima de la Encarnación. Este encargo es realizado en Sevilla por don Manuel Díaz Delgado en nombre de la Hermandad a don Antonio Castillo Lastruzzi, al que se le solicita una escultura en madera de cedro tallada hasta la cintura de tamaño natural y policromada, inspirada en la amargura de la capital hispalense, conviniéndose un precio de 3.000 pesetas, que es la imagen actual que tenemos en nuestra hermandad. El contrato, como comenté hace unos momentos, lo recuperé de mi tío Manuel Cabrera García, anterior hermano mayor de la hermandad, que lo tenía en su poder. La hermandad, posteriormente, en junio de 1929, aprobó solicitar permiso en el Arzobispado de Sevilla para adecuar la futura capilla donde sería alojada la Virgen e invitar al cardenal a la bendición. Y el 5 de septiembre de 1929 acordó que la imagen fuera bendecida el 22 del mismo mes, efectuándola el cardenal arzobispo de Sevilla, don Estaquio Irundaín y Esteban, tal y como había prometido. A partir de ese momento se siguen sucediendo en la vida de la hermandad numerosos actos y cultos. El 21 de abril de 1929, corporativamente, participa en una procesión para llevar la comunión pascual a todos los enfermos e impedidos de la parroquia. Del 15 al 21 de mayo se envía una representación al Congreso Mariano que se iba a celebrar en Sevilla, Congreso Mariano Hispanoamericano. El anuncio de esta convocatoria es un tanto peculiar,
porque comienza de una manera muy ceremoniosa, con una salutación a la Virgen, hablando de las solemnidades, de los solemnes pontificales y las sesiones públicas solemnes que se iban a celebrar, así como de ejercicios solemnes de culto mariano. Posteriormente va tomando un cariz un tanto más, digamos, de tipo folclórico o espectacular. Dice que van a participar imágenes de la época del descubrimiento de América, representaciones escénicas de un acto sacramental con maravillosa exposición diocesana, mariana, requiem de los descubridores de América, y termina de una forma más prosaica, que era lo que iba dirigido, diciendo que se efectuarían grandes rebajas en los precios a todos los que asistieran al viaje. Indudablemente, la necesidad de recaudar fondos para cualquier tipo de actividad ha existido en todas las épocas. Nuestra hermandad se implica ya, por tanto, en una gran cantidad de actividades. Se generan encargos en el taller de don Juan Manuel Rodríguez Ojeda para llevar adelante el techo de palio y las caídas del mismo. Se pretenden confeccionar unas dalmáticas a realizar de las caídas actuales, y nuevos faldones y 4 falores para el paso del Santo Crucifijo, en fin, una cantidad enorme de gastos que son necesarios de financiar. Y se recurre para ello a un procedimiento que aún hoy día sigue siendo objeto de debate en la propia hermandad. Es el organizar algún tipo de forma de recaudar fondos en la propia Feria de Jerez. En este caso, se decide organizar una tómbola para sortear una serie de lotes de muñecas entre todos los asistentes que pudieran cursar por allí. E incluso se propone, y no sé si se llegó a llevar a cabo, la posibilidad de sortear un automóvil, que en aquellos momentos, como podemos comprender, era un regalo bastante codiciado. A lo largo de 1929, por tanto, la Hermandad del Santo Crucifijo funcionaba ya con estricta normalidad. Se habían dado los pasos fundamentales para el diseño de la cofradía y los cultos y actividades propios de la hermandad estaban ya consolidados tras la reorganización. Reorganizada la hermandad, don Juan de Mata López de Meneses sigue con su inquietud cofrade y se propone seguir avanzando en su deseo de organizar la Semana Santa jerezana, creando para ello una agrupación de cofradías, una asociación que permitiera matizarla y ordenarla para engrandecerla en su orden espiritual primero y luego, como inmediata consecuencia de ello, en su aspecto externo, en sus recorridos procesionales. Todas estas inquietudes culminan en el año 1937, el 15 de julio, cuando en el salón de visitas de la Escuela de San José, de los hermanos de la Escuela Cristiana, se produce una reunión preliminar en la que son convocados una serie de asistentes en representación de las diferentes hermandades de la ciudad. Don Juan Luis Pérez Roldán por las hermandades del Calvario y del Prendimiento, don José Puerto Aragón por la Coronación de Espinas, don Juan de Mata por el Santo Crucifijo, don José María Zaldívar Benítez, que iba en representación de su padre, don Leopoldo Zaldívar Cano, por la de Jesús Nazareno, don José Esteve Guerrero, en nombre de la del Cristo de la Expiración, don Simón López Jiménez, de la de Nuestra Señora de las Angustias, don Juan Pedro Bernal Blanco, perteneciente a la Sagrada Flagelación, y don José Moreno de la Calle y don Pablo Rodríguez Bernal, en calidad de miembros componentes de la comisión organizadora de la Cofradía de la Capilla de la Regla, de la Yedra. Faltaban únicamente las representaciones del Desconsuelo y del Mayor Dolor, si bien esta última se había adherido al acto. Asistieron como periodistas invitados don Ramón de Cala Rodríguez y don Manuel Martínez Arce. En esta reunión se nombra una comisión para presentar el proyecto en el Arzobispado de Sevilla, presidida por el arcipreste de la ciudad, don Francisco Carlos Corona Humanes. Dicha comisión la formaron don Juan de Mata, don Leopoldo Zaldívar Cano, don Juan Pedro Bernal Blanco y don José Esteve Guerrero, que finalmente por motivos personales no pudo asistir. El desplazamiento a Sevilla se hizo en un vehículo del propio don Leopoldo Zaldívar Cano, en la fecha mayordomo de nuestro Padre Jesús Nazareno, quien fue quien costeó los gastos del desplazamiento. Luctuosamente, don Leopoldo Zaldívar Cano, al poco de retornar a Jerez, fallecería, y su fallecimiento implicaría enormemente en la participación de su hermandad, la de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en la fundación de la Unión de Hermandades. La petición en el arzobispado para la creación de esta asociación de hermandades en Jerez fue muy bien acogida. El señor cardenal instruyó a los
los comisionados para que se pusieran en contacto con el Consejo de Hermandades Sevillana, le presentaran un reglamento de funcionamiento y se dejaran orientar por esto en la forma de funcionar la propia institución. A partir de ahí, una vez de retorno a Jerez, se emite por parte del señor presidente de esta comisión, el arcipreste de la ciudad, don Corona Humane, una circular a todas las hermandades de Jerez para que convoquen un cabildo general, una junta general extraordinaria, en la que se nombre ya un representante oficial para la constitución de la Unión de Hermandades y se aprueben el proyecto de reglamento de la misma que le era remitida. En nuestra hermandad, esta Junta General Extraordinaria se celebró el 12 de noviembre de 1937. La lista completa de representantes nombrados para asistir a la constitución de la nueva Unión de Hermandades es la que queda reflejada ahí en la imagen. La excepción fue la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que decidió a última hora no adherirse a la constitución de la Unión de Hermandades. Curiosamente, cuando su recientemente fallecido mayordomo, don Leopoldo Zaldívar, había sido uno de los más entusiastas promotores y el que había incluso financiado el viaje a Sevilla para conseguir la autorización del arzobispado hispalense. Su hijo, don José María Zaldívar Benítez, que lo representó en la reunión previa, acudiría, pero en representación de la Hermandad de la Virgen de la Soledad y no de la de nuestro Padre Jesús Nazareno. Finalmente, el 21 de febrero de 1938, a las 8 de la noche en el Salón de Archivos de la Iglesia Parroquial de Santiago, bajo la presidencia del señor arcipreste, quedó formalmente constituida la Unión de Hermandades y comenzó a diseñarse la ya próxima Semana Santa. En esta memoria, que fue la primera memoria que editó la Unión de Hermandades, se refleja cómo se aprobó el reglamento de régimen interior de la misma y se nombró una comisión ejecutiva que la formaron don Juan Pedro Bernal Blanco, don Manuel Martínez Arce y don Juan de Matas López de Meneses, que quedó nombrado presidente de dicha comisión, así como del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades. El primero de los acuerdos de la Unión de Hermandades fue el nombramiento de presidentes honorarios de la entidad al Ilustrísimo Cabildo General y al Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad. A partir de ese momento, la Unión de Hermandades empieza la tarea de constitución de la Semana Santa de Jerez, tal y como hoy la conocemos. Muchos de los hechos que aquí se refieren para nosotros son ahora actualmente totalmente rutinarios, pero en aquel momento constituyeron una revolución con respecto al funcionamiento de las procesiones y de las cofradías en la calle en nuestra ciudad. Se creó un recorrido obligatorio para las distintas hermandades en su estación penitencial hacia la entonces Iglesia Colegial para acabar con los hasta entonces anárquicos recorridos de las diferentes cofradías y se establecieron unos horarios determinados de cumplimiento obligatorio. Esta carrera oficial, con la nomenclatura de las calles de la época, es la que se reproduce en la imagen, correspondía a un recorrido que se empezaba en el inicio del tramo de la calle Larga, donde confluye con la calle Honda, y seguía por calle Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Consistorio, Plaza de la Asunción por delante de la iglesia de San Dionisio, José Luis Díez, Plaza Domé, Cruces, Aire y Puerta de la Visitación de la entonces Real e Insigne Iglesia Colegial de San Salvador. Se establecieron las mesas de comprobación de horario de llegada al inicio de la carrera oficial en la rotonda delante de lo que entonces era el Casino Jerezano. Una mesa de comprobación también ante la presidencia de la presidencia institucional de la ciudad en el tramo de la calle Lancería a la altura de lo que es el Gallo Azul. Y también una mesa para comprobar el haber efectuado completamente el recorrido de la estación de penitencia en la propia iglesia colegial presidida por un canónigo. Para conseguir la mayor seriedad y respeto del público, por primera vez se acotó su distribución a lo largo del recorrido, estableciéndose tribunas y asientos para el mismo. Particularmente interesante resulta también una serie de medidas de ámbito laboral que se negociaron en la fecha. Se gestionó el que el lunes, martes y miércoles santo se procurase hacer jornada intensiva o desplazar los horarios que no se pudieran completar a otros días fuera de la Semana Santa. En jueves y viernes santo
se procuró que se cesase toda actividad mercantil, el funcionamiento de los espectáculos e incluso el tráfico, y que solo se permitiera el funcionamiento del mercado de abasto y establecimientos de comestibles en horario reducido en la mañana del jueves. Muchos de los aquí presentes aún recordaremos como el Jueves Santo solo era mediodía festivo, siendo la mañana laborable y por la tarde cuando realmente empezaba la festividad. Importante también es la gestión económica que se llevó a cabo delante del Ayuntamiento, solicitando una subvención cuya cuantía había sido propuesta en el Consejo Ejecutivo de la Unión de Hermandades del 21 de marzo de 1938 y que acogía 3 partidas fundamentales: una subvención a fondo perdido para cada una de las hermandades, otra para aquellas que llevaban acompañamiento musical, la única que estaba excluida era la del Santo Crucifijo, y otra para aquellas que llevaban los pasos cargados por costaleros, puesto que todavía muchas de las hermandades de Jerez seguían cargando los pasos al hombro, como todavía aún hoy la Hermandad del Cristo de la Expiración y la de Nuestro Padre Jesús del Nazareno lo hace. El Ayuntamiento, en sesión permanente del 29 de marzo del 38, aprobó la subvención, pero lógicamente no en la cuantía solicitada. Fue una cuantía considerablemente inferior, aunque fue considerada suficiente por las hermandades. Debe considerarse también que el beneficio de la venta de palcos y sillos quedó en poder del Ayuntamiento para contrarrestar los gastos producidos por la subvención. Aunque en la lista de subvención por costalería a las hermandades no figura ninguna partida para la Hermandad de la Soledad, sí hay que saber que la Hermandad de la Soledad salió cargada por costaleros, pero que esta decisión la tomó posteriormente a que se había hecho el reparto económico de los fondos y, por tanto, no pudo disponer de ellos. Coronación, Angustia, Piedad y Expiración salían cargadas al hombro y el Santo Entierro lo hacía en carroza sobre ruedas. Todas las hermandades dejaron el 2% de la cantidad total percibida para los gastos generales de la Unión de Hermandades. Las negociaciones entre la Unión de Hermandades y el Ayuntamiento fueron llevadas a cabo con una comisión del Ayuntamiento que formó el presidente del mismo, el alcalde don Juan de Junco y Reyes, y que estuvo formada por don Fernando La Saleta y Terry en calidad de presidente, don Juan Manuel Ibison y Sánchez Romate y don Francisco Oneale Orbaneja, que fue la que se coordinó en todo momento con la Unión de Hermandades. Pues bien, todos estos enormes esfuerzos culminaron en la consecución de un primer diseño de carrera oficial y de funcionamiento de las hermandades en el recorrido bajo la dirección de la Unión de Hermandades. Los horarios de esta primera Semana Santa dirigida por la Unión de Hermandades son los que se recogen ahí en la imagen e incluyen el Domingo de Ramos al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestra Señora de la Mayor Aflicción a las 21:30 horas y Nuestra Señora de las Angustias a las 22. El Cristo de la Viga, que lo sacaba la Hermandad del Calvario a las 22 horas. El Martes Santo, el Señor de las Penas y Nuestra Señora del Desconsuelo, también a las 22 horas. El Miércoles Santo, la Flagelación de Nuestro Señor y María Santísima de Amargura a las 23:30. El Jueves Santo, Nuestra Señora del Dolor en el Paso del Exceomo a las 22:30 horas. El Viernes Santo de madrugada, el Santo Crucifijo a las 4:30 horas y la Piedad de Nuestra Señora a las 5 de la mañana. Y el Viernes Santo por la noche, la Soledad de Nuestra Señora a las 21 horas, el Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo a las 21:30 y el Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Valle a las 22 horas. Algunas de las notas pueden llamarnos un poco la atención, como es el hecho de que la Hermandad de la Piedad y Santo Entierro salía hasta 3 veces a hacer recorridos procesionales del Lunes Santo, acompañando a la imagen del Cristo de la Viga, que la sacaba de la Colegial, el Viernes Santo en la madrugada, que solo salía la imagen de la Virgen de la Piedad, y el Viernes Santo en la noche, que es cuando salía el Santo Entierro. Del mismo modo, ese primer año no fue el Santo Entierro el que cerró todos los recorridos procesionales, sino que lo hizo el Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Valle. Nuestra hermandad, la del Santo Crucifijo, hizo estación de penitencia entrando en carrera oficial a las 4:30 de la madrugada. Pues bien, todo esto que para nosotros es algo ahora totalmente rutinario y corriente, en la época fue algo, como he dicho, bastante revolucionario. Y para ello voy a reproducir el texto de una crónica periodística de la época referente al éxito que tuvieron todas estas actividades. La crónica dice así: realmente los desfiles por la carrera oficial, particularmente por nuestra calle larga, fueron algo indescriptible y apoteósico.
El público, que había acogido las reformas anunciadas con agrado y enorme expectación, ocupó tribunas y sillas hasta no dejar lugar disponible, apiñándose la multitud en las aceras. Y, curiosamente, y sobre todo para saciar su curiosidad ante la mesa de comprobación de llegada en la rotonda de la calle José Antonio Primo de Rivera y en la lancería, al efecto de presenciar la ceremonia de pedir la venia a las autoridades. Por tanto, era algo bastante novedoso y significativo en la época. Pues bien, para finalizar, voy a referirme a un párrafo del escrito que el 28 de marzo de 1938 la Unión de Hermandades dirige al alcalde de la ciudad en el oficio en el que se comunicaba al ayuntamiento su nombramiento de presidente honorario y se comenzaban las gestiones de las iniciativas que se querían llevar a cabo. Cito, y con ello termina este párrafo, porque me parece que es una magnífica definición del significado que tiene la conmemoración de la Semana Santa. La Semana Santa promueve la virtud, ilustra y eleva el espíritu, crea, conserva y aumenta el arte, contribuye de manera espléndida al aumento del turismo y del prestigio de una ciudad como la nuestra, y el dinero empleado en estas solemnidades queda en la ciudad y la enriquece. Esta argumentación va encaminada a destruir los sofismas de los detractores de la Semana Santa, que se fijan tan solo en el hecho de que algunos, siempre los menos, se desvíen en esos días de lo correcto, más por fraqueza que por mala voluntad. Y no se dan cuenta, en cambio, esos mismos detractores de los que practican con ejemplaridad la penitencia, y no aciertan a comprender que si ellos se sumasen a los que bien proceden, aumentando el buen ejemplo, se conseguiría de pleno la finalidad de la Semana Santa. Jerez de la Frontera, 28 de marzo de 1938, segundo año triunfal por la Unión de Hermandades don Juan de Mata López de Meneses, don Juan Pedro Benal Blanco y don Manuel Martínez Arce. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú reconocerías muchos de los nombres que... Querido José Miguel, por tan brillante, rigurosa y detallada conferencia con la que has enriquecido a muchos de los cofrades que hoy nos distinguen con su presencia. Recojo de Internet, página oficial del excelentísimo Ayuntamiento, en referencia a las hermandades del Jueves Santo, lo siguiente. Hay en Jerez unos cuantos pasos de palio en los cuales se ve perfectamente que las personas que los gestaron tenían las ideas muy claras y sabían lo que querían. Y lo que querían era bueno. 3 ejemplos: el paso de la Encarnación y Juan de Mata López de Meneses, el de la Esperanza de San Francisco y Manuel Martínez Arce, y el paso de palio de María Santísima de la Confortación y Juan Manuel Guzmán Sánchez Juanelo. Y esta referencia la debemos enlazar con la siguiente. En el siglo XX, a la par que volvía el esplendor de la Semana Santa, comenzó el cambio estético. Tras siglos de evolución propia, los desfiles pasionales jerezanos habían llegado a tener una forma característica que se fue perdiendo, influenciada por las modas que pretendían equiparar a las cofradías jerezanas con las de Sevilla. Llegaron los grandes pasos de misterio, los grandes palios, en algunos casos bordados por artífices de la talla de Rodríguez Ojeda, la plata y la pléyade de figuras talladas por escultores como Castillo Lastruzzi, Chabeli o el soberbio Ortega Bru. Por todo esto podemos concluir que la Semana Santa jerezana tiene gran interés desde el punto de vista artístico, ya que ha sabido conservar una buena parte de su historia en los desfiles procesionales, a los que ha sabido añadir con gran tino nuevos elementos que han contribuido a hacerla una de las mejores, no solo de Andalucía, sino de España. He aquí otra referencia impagable de la importancia de figuras como la que hoy hemos podido conocer más profundamente, uno desde la sabiduría y la experiencia y otro desde la generosidad y la devoción.
Si me lo permite, diré que esta combinación es imbatible. A continuación, tengo el placer de dar la palabra al hermano mayor del Santo Crucifijo, Rafael Jorge Racero, para que nos traslade su valoración sobre esta efeméride que celebra su hermandad en el 450 aniversario y el ciclo de conferencias celebrado en esta Real Academia. Tiene la palabra. Con la venia. Concedido. Excelentísimo señor presidente y señor presidente de honor de esta Real Corporación, ilustrísimos señores académicos de ella, señores miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, hermanos de la Hermandad Sacramental del Santo Crucifijo de la Salud, autoridades, representaciones, señoras y señores. En la jornada de hoy hemos concluido otros de los muchos y variados actos que estamos viviendo en nuestra hermandad en los últimos años. Actos que son testigos de la celebración, por parte de nuestra corporación, de una serie de efemérides que van a ocupar y están ocupando nada más y nada menos que casi toda la década de los años 20 de este siglo, desde 2023 hasta 2029. Unas efemérides que nos hacen ver con orgullo y a la vez con sencillez lo que hemos heredado de los que nos precedieron y a la vez también nos compromete a legar a nuestros sucesores. En esta ocasión me toca despedir o dar por finalizada este magnífico ciclo de conferencias y charlas que hemos podido disfrutar en estas 4 jornadas. No es una conclusión de actos dentro del 450 aniversario de la Hermandad, sino un punto y seguido, que va a enlazar con la equívoca celebración del 500 aniversario de la fundación de nuestra Hermandad Sacramental. Y digo equívoca porque tal y como nuestro hermano Javier nos deleitó el pasado martes, van ya cerca de 512 años de esta fundación. Unas conferencias enmarcadas dentro del ciclo que la Real Academia de San Dionisio organiza anualmente, en colaboración con el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y que se conoce como Jerez Siempre, el ciclo de mayor empaque de nuestra ciudad, como nos gusta decir aquí. Unas conferencias que nos han querido trasladar a esa feligresía de San Miguel del 16, a su urbanismo y a la celebración de sus fiestas. Así como hemos podido conocer un poco más el cómo funcionaban nuestras hermandades en esos momentos fundacionales. Realmente nos hemos trasladado a esa sociedad del 16 y a nuestro querido barrio de San Miguel en el momento en que nuestra hermandad de penitencia inició su caminar. Un caminar que bien lo pudimos vislumbrar la semana pasada con la soberbia conferencia de nuestro querido Javier y que ha sido rematada de forma espléndida en la jornada de hoy por nuestro hermano don José Miguel Merino, dando la nota de la importancia que nuestra hermandad ha tenido y yo diría que aún sigue teniendo dentro de la Semana Santa jerezana. No me toca a mí hablar de las conclusiones que hayamos podido obtener de este ciclo, conclusiones que nos van a enriquecer en el conocimiento de nuestra hermandad y de Jerez. Sí es mi cometido como hermano mayor de nuestra hermandad de agradecer y mucho. Agradecer a los 5 conferenciantes que hemos tenido, no solo por sus magníficas conferencias, sino por la predisposición de formar parte de este ciclo. Agradecer al trabajo realizado por la comisión organizadora de los actos del 450 aniversario. Gracias, hermanos, por vuestro trabajo y vuestro compromiso. Agradecer a los integrantes de la Junta de Gobierno y a todos los hermanos por responder como solemos hacer ante estos actos que organizamos. Y cómo no, gracias a la Academia por todo. Gracias por el trabajo de difusión de la cultura que realiza en la ciudad. Gracias por invitarnos a ser los protagonistas en su ciclo. Gracias por las facilidades de poder llevar a cabo este capítulo tan importante para la hermandad. Gracias por la acogida tan cariñosa y familiar que hemos tenido. Juan, sinceramente nos hemos sentido en casa. Y a modo de conclusión, no queda otra que hacer entrega a la Academia de un pequeño recuerdo de lo que hemos vivido en estos días. Evidentemente, no os podemos entregar al Santo Crucifijo, pero sí una pequeña réplica de él para que siempre nos recordéis y tengáis presente nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Y aprovechando que tenemos hoy el placer de contar con la presencia de nuestro presidente de honor, yo le voy a rogar que también dirija unas breves palabras, pero recordando también que desde hace 38 años fuiste el primero que le diste cobijo. Así que te cedo la palabra, Paco. ¿Me queda a mí? Sí.
Bueno, queridos amigos todos, bueno, señor presidente de nuestra institución, te agradezco vivamente que me des el uso de la palabra, sobre todo en esta efeméride que para mí es tan magnífica. Tengo ahí enfrente a quien colaboró conmigo en este 37 aniversario del ciclo Jerez Siempre. Digo el caso de Francisco Antonio García Romero, que hoy sigue siendo el paladín de este ciclo y que verdaderamente nos engloria haber tenido hoy esta conferencia, que es lo que siempre deseamos en aquella época. Alguien que nos hablara no solo de la historia de Jerez, sino alguien que minuciosamente ahondara en la historiografía de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Bien, pues muchas gracias, José Miguel, por tu magnífica conferencia, que a todos nos ha trasladado a un Jerez que conocemos, uno desde más lejos, otro desde más cerca, pero que nos entusiasma y nos apasiona. Bien, has tocado dos puntos fundamentales, dos figuras importantes, Juan de Mata López de Meneses y el Marqués de Domecq. A los dos los conocí, mucho más al Marqués de Domecq que a Juan de Mata. Con Juan de Mata tuve la vecindad en la calle Visitación. También, por otra parte, él fue director del hospicio que pertenecía a la Diputación. Y entonces, como tú has dicho, él pretendió hacer una hermandad con el Santísimo Cristo de la Defensión, cosa que no lo llevó a cabo. Eso hizo que de alguna manera nuestra relación fuera un poco tensa, porque entonces yo tenía 20 años y estaba fundando la Hermandad de la Defensión. En este caso, como teníamos solo el Cristo y no teníamos Virgen, buscamos, que sabíamos que Juan de Mata era presidente de la Hermandad de la Santa Caridad, cosa que no se conoció en Jerez bajo ningún aspecto, pero él poseía, como te digo yo, la patente de la Hermandad de la Santa Caridad, y tenía una Virgen de Gloria, que era la Virgen de la O. Y entonces nosotros, esa Virgen de la O, se la pedimos. Nos costó Dios y ayuda, pero lo logramos. Y entonces esta Virgen, que era una imagen pequeña, preciosa, barroca, pues la tuvimos, Fray Alejandro, un capuchino, la convirtió, pasó de gloria a pasional. Le hizo un enjuague y logró que la Virgen de la O se convirtiera en Virgen pasional. Era muy pequeña y se perdía en el paso, por lo que tuvimos que buscar esta magnífica imagen que tenemos ahora de Álvarez Duarte, que es la titular de nuestra hermandad. Esta Virgen de la O tenía un paso de plata precioso, una diadema de plata preciosa, una corona de plata maravillosa, y todo esto en ese jaleo del cambio de los capuchinos, de la entrada de los capuchinos, todo esto, como es la iglesia, como era la iglesia de capuchinos, pues todo se perdió. La iglesia de capuchinos se vino abajo. Costaba entonces el arreglo de la bóveda que estaba rota 150.000 pesetas y nadie se atrevió a meterle mano a aquello. Y entonces desapareció y se fue hundiendo. Allí yo lo he conocido en el hundimiento del convento de capuchinos, de donde está la Hermandad de la Defensión. Pues en el hundimiento aquel cayeron cuadros, cayeron imágenes, todo esto se fue hundiendo y fue un montón de escombros el que nosotros convivimos como en la fundación de la hermandad con aquello. Juan de Mata, entonces digo, que era vecino mío, yo soy muy amigo de sus hijos, Juan de Mata, de Manolo, de Antonio, y todos ellos, tenía siempre una gran amistad con todos ellos. Y con Juan de Mata le tenía mucho respeto, porque como acaba de decir y acaba de contar, José Miguel fue el fundador, el inspirador de la hermandad, de la Semana Santa de Jerez, ya está claro. Por otra parte, con el Marqués de Domecq también tuve mucha relación. Aun con la diferencia de los años, yo era muy amigo del Marqués de Domecq. Yo recuerdo que lo veía frecuentemente en la bodega. La devoción del Marqués de Domecq al Sagrado Corazón ha quedado atestiguado en el monumento en el Calvario, en el monumento en la finca del Masbuelo y el pequeño monumento en la bodega de Domecq cuando se entraba en el patio
en el patio principal. Y también otra devoción que él se quedó con mucha pena de no realizar, y es que cuando yo iba a verlo al chalet de San Francisco Javier, ya a última hora, ahí en la Junta de Percol, que vivía allí con su hermano, con el que vivió siempre, su hermano el pequeño, Juan Pedro, y con su mujer Ángeles López de Carrizosa, Ángeles Algar, que fue el que lo cuidó siempre hasta última hora. Yo cuando iba a verlo, siempre me rogaba que hiciéramos un esfuerzo por lograr un monumento a la Inmaculada Concepción en la Plaza del Arroyo. Ese fue el sueño con el que se murió el Marqués de Domé. Yo estas pinceladas la cuento aquí para terminar con estas dos figuras y sobre todo para dar las gracias por esta magnífica intervención que era el sueño nuestro del Jerez siempre, y hoy José Miguel lo ha continuado, porque tanto, y estoy viendo aquí enfrente a Javier, que fue el anterior conferenciante, porque verdaderamente habéis dado las señas de lo que nosotros quisimos siempre y se ha realizado durante 37 años. Le pido a Dios que este ciclo Jerez siempre y esta vida de la Academia dure muchos años más. Muchas gracias a todos. Finalizamos dando las gracias a las autoridades que nos acompañan, a los miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, a los hermanos de la Hermandad del Santo Crucifijo, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 13 del presente mes de febrero, para asistir a la toma de posesión como académico correspondiente de esta Real Academia del ilustrísimo señor don Javier Maldonado Rosso, cuyo discurso de ingreso será la vinatería a través del pleito entre la colegial y los vecinos seculares del puerto, cosecheros en Jerez 1724-1731. La presentación del nuevo académico estará a cargo del académico de número, ilustrísimo señor don Francisco Garrido Arcas. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias por asistir.